donde parte de esa mayoría, en realidad cuando ve que en la expectativa de vivir mejor, que le puso Alberto Fernández en su momento y que le puso a Milei ahora, no se está traduciendo, va a dejar de sostenerlo. Entonces, a partir de ahí, si nos hicieron el menor daño posible, viene la otra cuestión que vos planteás. ¿Cómo construimos, cómo transformamos esa unidad para pelear contra las cosas que no queremos en una unidad para construir una nueva mayoría que nos permita ya no solo resistir, sino reconstruir una nación? Un placer tenerte aquí por Radio Universidad Nacional de La Plata. Como sabrán todos los oyentes, este 7 de agosto se conmemora el Día de San Cayetano, y más allá de la religiosidad que pueda tener cada uno, esta fecha se ha transformado en una fecha donde el pueblo se manifiesta planteando la situación actual que atraviesan los sectores más vulnerables, con menos recursos, los que se quedan sin trabajo, pero también los que están con trabajo y están por debajo del nivel de pobreza. Y Oscar Isasi, los convocantes y uno de los participantes de este evento. ¿Qué nos podés decir y qué significa este 7 de agosto? Bueno, primero agradecer que me llamen y la posibilidad de salir por este programa. ¿Qué significa este 7 de agosto? La consigna que en general trae a las organizaciones populares a transitar las calles de la capital federal, desde Liniers, desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo, es pan, paz y trabajo, ¿no? El trabajo entendido como trabajo digno y obviamente la alimentación adecuada para los hogares de la Argentina, y eso es lo que garantiza la paz. O sea que estas consignas confrontan de manera diametralmente opuesta con las premisas que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, que ha utilizado la mayoría electoral, su triunfo electoral, para transitar el camino del saqueo de las riquezas de nuestro país, de la entrega de las áreas estratégicas del Estado, ya sea empresas rentables o organismos que cumplen una función social, y el ajuste feroz a los sectores populares, que hace que falte el pan en la mesa, que falte el trabajo digno y que por lo tanto esté cuestionada la paz social. Así que marchamos con consignas que confrontan con el modelo de país que plantea Javier Milei. Yo estoy convencido que las consignas que llevamos adelante el día 7, como tantos otros días desde que asumió Javier Milei, las comparte la mayoría de nuestro pueblo, porque yo creo que la mayoría de nuestro pueblo, cuando hubo elecciones, votó por vivir mejor, haya votado a quien haya votado. Creo que parte de los que votaron a Javier Milei votaron a Alberto Fernández con la esperanza de vivir mejor. Al no poderse haber resuelto esa cuestión o colmado esas expectativas, por lo que sea, por la razón que sea, fueron a otras experiencias. Habrá en todo caso que reflexionar quienes somos del campo nacional y popular, cómo puede ser el descontento social, que es por izquierda, porque quien quiere una casa, quien quiere trabajar dignamente, quien quiere que sus hijos sean felices, son razonamientos de izquierda. Lo capitalizó la derecha más abominable, pero eso es una discusión que tenemos que resolver lo más rápidamente posible quienes queremos volver a un escenario donde vuelva a gobernar un gobierno nacional y popular. San Cayetano entonces expresa con claridad la confrontación a un modelo de país para una minoría que deja fuera a las mayorías populares, y por lo tanto fue un hecho muy importante, donde no solo decimos conceptualmente lo que queremos, sino que además seguimos transitando la experiencia, por un lado de la resistencia a las políticas de ajuste, pero por otro lado transitando la experiencia de asumir el desafío. Si somos capaces de construir unidad,
no solamente para pelear contra las cosas que no queremos, sino para poner de pie una propuesta basada en la soberanía, en el trabajo digno y en la producción nacional. Una fecha emblemática que hoy muestra claramente la confrontación de época. Colo, ¿cómo te va? Henry Stegmayer. Sabés que mientras empezaste a hablar pensaba en esto último que decías, ¿no? La importancia, digo, de la consigna que confronta claramente con el modelo de país hoy que nos ofrecen desde la Casa Rosada, pero fundamentalmente ese símbolo fuerte de unidad, digo, en esta marcha de donde se juntaron distintos sectores, las distintas centrales sindicales, las organizaciones populares, partidos, digamos, para empezar justamente a pensar en germinar o a construir una unidad que hoy sea resistencia, pero que mañana sea una alternativa que dé vuelta este plan de gobierno, ¿no? Mira, yo creo que nuestros enemigos, quienes quieren concentrar más riqueza, tienen muy claro que nuestro pueblo, cuando hay ajuste, pelea. Yo creo que tienen incluso más claro que cierto progresismo que subestima a nuestra gente, que le echa las culpas de los males que tenemos. Y lo tienen tan claro que lo que tratan de hacer es generar escenarios de fragmentación. Es decir, no tratan de evitar la lucha. Por un lado, la represión para retrasar el proceso de lucha a través del miedo, y por otro lado, construir escenarios de fragmentación de tal manera que cada una de las luchas se dé de manera dispersa, se transformen en luchas débiles, se transformen en derrota, que cale la desesperanza, y cuando cala la desesperanza, posterior a la derrota, uno elige sobrevivir en lugar de pelear por vivir mejor. O sea que no quieren que no peleemos, sino que nos limitemos a pelear por sobrevivir. Por eso a la estrategia de la división hay que oponerle la estrategia de la unidad más amplia. Esto es, en la resistencia es necesario el mayor nivel de unidad y el mayor nivel de masividad. Por eso hicimos posible algunas cosas que no son datos menores en el proceso de resistencia a Javier Milei, que obviamente no cambiaron la realidad, pero sí le desgastaron al gobierno más de la cuenta. Se dice que los primeros 100 días de gobierno, y yo creo que algo de eso hay, un gobierno puede hacer lo que quiere, porque los que lo votaron están eufóricos y no tienen ninguna capacidad de crítica, y quienes no lo votaron, como en los partidos de fútbol, yo no sé si ustedes son futboleros, te hacen el primer gol y los 10 minutos que siguen en general está más cerca del segundo, claro, que de poder ir al empate. Bueno, sin embargo, a los 35 días de haber asumido el gobierno de Milei, hubo un paro que yo creo va a quedar en la historia del movimiento de trabajadores y trabajadoras. ¿Cuáles fueron las características de ese paro que le dieron una potencialidad que terminó cajoneando la ley ómnibus, que luego se transformó en ley bases? Bueno, sin ninguna duda, tuvo que ver con el nivel de unidad que tuvimos las centrales sindicales, los movimientos sociales, pero también el arco político del campo nacional y popular, que tuvo una expresión superlativa en la provincia de Buenos Aires, con las más de 70 multisectoriales que hubo para construir ese paro nacional y esa movilización, donde no solo estuvimos las centrales sindicales, los movimientos sociales, sino también hubo una participación activa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de muchos intendentes. Eso hizo posible que la movilización fuera absolutamente masiva desde la provincia de Buenos Aires. Luego le sucedió lo que fue el 8 de marzo, el 24 de marzo, el 23 de abril, el 1 de mayo, el 9 de mayo, y también precedió la movilización en tribunales que le dio varios golpes al gobierno antes de que pudiera votar la ley base el 12 de junio. Es más, se llevó puesto un jefe de gabinete. Claro. O sea, un gobierno que en los primeros 100 días de gobierno puede hacer lo que quiera, tuvo dos crisis importantes y una de ellas se llevó puesto a un jefe de gabinete. O sea que no es menor la unidad y la masividad. Ese proceso de resistencia de la primera etapa se terminó el 12 de junio porque se votó la ley base. Ahora hay que reconstruir ese nivel de unidad que nos permita de acá a fin de año
volver a ponerle voltaje a esa resistencia. ¿Qué es la resistencia? ¿Qué significa? Cuando nosotros decimos resistir, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que otros nos atacan, que tienen mayor poder cuando nos atacan y que tenemos que tratar que nos hagan el menor daño posible hasta que se debiliten y entonces poder nosotros decidir una ofensiva. O sea, hoy estamos en la etapa de que nos hagan el menor daño posible hasta que se le termine el consenso electoral de una mayoría que logró, donde parte de esa mayoría, en realidad cuando ve que en la expectativa de vivir mejor, que le puso Alberto Fernández en su momento y que le puso a Milei ahora, no se está traduciendo, va a dejar de sostenerlo. Entonces, a partir de ahí, si nos hicieron el menor daño posible, viene la otra cuestión que vos planteás. ¿Cómo construimos, cómo transformamos esa unidad para pelear contra las cosas que no queremos en una unidad para construir una nueva mayoría que nos permita ya no solo resistir, sino reconstruir una nación que intenta dañar día a día Javier Milei? Y ahí, si vos me lo permitís, Sí. Una nueva mayoría no es una mayoría para ganar elecciones solamente. Está bueno. Claro que tenemos que ganar elecciones, está claro, eso no estoy diciendo que no, pero no alcanza con eso. Cuando vos ganás una elección, a mi entender, vos ganás una elección en un sindicato, a presidente o en lo que sea, la sociedad mayoritariamente te dice, bueno, ahora te toca a vos, te deposito esperanza y después vos tenés que hacer. Si vos no traducís esa mayoría electoral en poder organizado para enfrentar los problemas y resolverlos a favor de la gente, es muy probable que esa esperanza que generaste en la elección, que la mayoría de la sociedad lo tradujo en ahora vos, Claro. se transforme en decepción. Por lo tanto, la construcción de la nueva mayoría obviamente tiene que ver con ganar elecciones, pero fundamentalmente tiene que ver, como yo creo que vamos a ganar elecciones en algún momento, porque este modelo nos cierra con consenso, pero lo que necesitamos fundamentalmente es transformar ese consenso electoral en organización popular para dar las peleas que tenemos que dar después de una elección. Y doy un ejemplo. Supongamos que las 8 petroleras que operan en la Argentina, surge un presidente del campo nacional y popular y entonces le dice, miren muchachos, chicas, según sean gerentes o gerentas, así le ponemos perspectiva de género. Necesitamos que ustedes parte de la que se llevan la dejen en la Argentina porque nuestro pueblo tiene hambre y tenemos una emergencia alimentaria impresionante. Yo creo que si solo la sociedad vota cada 2 años, entre los gerentes y gerentas empiezan a hacer apuestas de ver en cuánto tiempo de desabastecimiento lo hacen claudicar a ese presidente o presidenta o lo echan. Claro. Solo se puede sostener un desafío así si además de decirle, miren muchachos, chicas, necesitamos parte de esa renta para que nuestra gente coma, le decís como frase siguiente, si eso no sucede, vas a tener parado todos los pozos petroleros, todos los surtidores y va a tener movilizada toda la sociedad en todas las plazas del país. O sea, que a ganar una elección hay que sumarle 2 datos que están ausentes en el campo nacional y popular cuando le tocó gobernar desde hace mucho tiempo, que es la movilización popular para sostenerse en los desafíos del enfrentamiento con los que se avinieron de la Argentina y protagonismo de la clase trabajadora, que te permita a vos articular con esa clase, que sigue teniendo capacidad de transformación, la posibilidad de dar la pelea de conjunto. Esos 2 datos me parece que son centrales en el campo nacional y popular. Yo creo, además, y con esto termino, yo creo además que ese fue una limitación no solo de la Argentina cuando los gobiernos nacionales y populares gobernaron, sino que fue una limitación de todo el Cono Sur. Por un lado, intentar subordinar en la gestión de Estado las movilizaciones populares que hicieron posible que sean los gobiernos populares, y por otro lado, el permanente conflicto con el movimiento obrero organizado que disputaba la conducción del proceso. Para mí esos 2 elementos hay que meterlos, porque si no los metemos, si vos vas a discutir con quienes tenés que discutir y no tenés una sociedad movilizada y no tenés los actores con capacidad de transformación articulando una estrategia común, es muy probable que termine fracasando y no nos podemos permitir un fracaso más.